Bueno, este es otro caso también esto ocurrió cerca de la ciudad de Vigo. La persona esta mujer simplemente la llamaremos Diana, y quien está frente a ella es el investigador Francisco Contreras, con quien tuve la oportunidad de entrevistar a esta mujer. Ella circulaba a las afueras de Vigo por una carreterita, y ella ve unas luces, ¿no? Unas luces a un lado de la carretera. Entonces para el coche porque le parece que eso es una procesión, ¿no? Le parece que eso es una procesión. Entonces se baja del coche y observa pues dos filas, creo que recordar que eran de 12 y 12, ¿no? Muy cerca de ellas, igual unos tipos ensotanados que llevaban una especie de cirios en las manos, ¿no? Y que no caminaban, sino que se desplazaban, ¿no? Entonces ella se quedó pensando, qué cosa más rara, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Es que de pronto dice, leche, la compañía, ¿no? Estoy viendo la Santa Compañía. En ese momento se metió en el coche y pies para que os quiero, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, espera. Ahora. No, a ver. No. Vale. Ahora. Bueno, antes os voy a contar otra de procesiones, brevemente. En este caso la protagonista es una chica que se llama Beatriz. Además, como muchos de los protagonistas de encuentros con la Santa Compañía, claro, mucha gente cuando escucha esto de la Santa Compañía, alguien ha visto a la Santa Compañía, se imagina siempre lo mismo, ¿no? Que los testigos, los que ven, los que se encuentran con la Santa Compañía, son una clase de gente con un determinado perfil. Es decir, uno que se imagina gente mayor, de cierta edad, del ámbito rural y con sus ideas supersticiosas, ¿no? Pues no. Cuando haces investigación de campo, y yo he recopilado muchos casos de encuentros con la Santa Compañía, con antropólogos de primer nivel en Galicia, ¿no? Que hacen mucho trabajo de campo, hay antropólogos muy buenos, ¿no? Y algunos de ellos, off the record, me dicen, porque claro, yo soy el de los misterios, ¿no? Pero off the record me dicen, joder, da la sensación de que hay algún tipo de estímulo externo, porque ellos estudian este tipo de fenómenos desde el punto de vista de la antropología. Ellos no entran si es un fenómeno real o no, ¿no? Sino que tratan de engarzar ese fenómeno en un determinado contexto cultural, en una tradición, para explicar unas determinadas creencias, ¿no? Pero no entran en qué es lo que hay detrás del fenómeno, si es real o no, si es una invención. Eso desde el punto de vista antropológico no interesa, ¿no? Y ellos me dicen, es que da la sensación que hay un estímulo externo, porque gente que no sabe absolutamente nada de esto, ¿no? Es que te cuentan la misma historia, ¿no? Entonces, como si hubiera un fenómeno real, ¿no? Me dicen algunos de estos antropólogos que han hecho mucho trabajo de campo, porque claro, una cosa es leerlo en un manual y otra ponerte delante del tipo que te está contando la historia, ¿no? Las cosas cambian mucho, ¿no? Bueno, pues el caso de Beatriz era una chica del ámbito urbano que había ido a visitar a su abuela en un pueblo orensano, ¿no? Un pequeño pueblo orensano, había ido a visitar a su abuela y se volvía a la ciudad de Orense, ¿no? Una chica moderna, ¿no? Del ámbito rural, que no tenía ninguna vinculación con cuestiones esotéricas, religiosas, no le interesaba absolutamente nada, ¿no? Y bueno, cuando estaba saliendo de este pueblecillo, pues le entraron unas imperiosas ganas de orinar, ¿no? Entonces lo que hizo fue orillar al coche en cuanto vio un caminillo que entraba hacia el campo. Pues nada, se metió allí el coche y ella, muy pudorosa, ¿no? Demasiado pudorosa, creo yo, ¿no? Se metió en el monte, ¿no? Se metió un poco en el monte para hacer sus necesidades con la máxima intimidad, por si aparecía alguien, ¿no? Y ella dice que estaba ahí, os podéis imaginar la posición, ¿no? Y de pronto escucha unos sonidos, ¿no? Vuelve la cabeza, ¿no? Y ve una procesión. Dice, pero por el medio del monte, una procesión de gente, ¿no? En este caso, llevan unas túnicas, 3 tipos con unas túnicas blancas, ¿no? Ensotanados, con unos cirios, ¿no? Y dice, y detrás, ¿no? Pero eran como imágenes traslúcidas, ¿no? Como más evanescentes que cuando ves a una persona de carne y hueso, ¿no? Pero detrás, decía, que iba un montón de gente mayor, dice, vestida
como si fuera gente del campo, ¿no? Acostumbrada a vivir en el campo, pues que va vestida como la gente del campo, ¿no? De forma, dice que iba de forma muy humilde, gente mayor, algunos con su boina, ¿no? Otros con su bastón, ¿no? Pero gente mayor, ¿no? Y era mucha gente, ¿no? Claro, dice, además dice, qué aspecto tan raro tienen, ¿no? Si son como traslúcidos, dice, pero cuando me entró miedo es cuando me doy cuenta, digo, qué forma más rara tienen de andar. Entonces me doy cuenta y miro para los pies, ¿no? Y estaban pasando ahí, a nada, al lado de ella, dice, pero nunca me miraron, ¿no? Y se da cuenta que están levitando, que no caminan, dice, claro, cogió, se subió las bragas, salió corriendo y menos mal que el coche lo había enfilado ya hacia la carretera, ¿no? No tenía que maniobrar, dice, cogí, me metí en el coche y salí a la carretera, dice, milagro, ¿no? Porque si viene un coche, me lo como, ¿no? Dice, era tal el miedo, ¿no? Y no se explica lo que vio. Dice, yo no creo en nada de esto de la Santa Compañía, ni... Dice, alguna vez escuché que mi abuela comentó algo y tal. Dice, cuentos de viejas, ¿no? Y dice, yo no sé lo que vi, ¿no? Y yo no creo en nada de la Santa Compañía, pero vi eso. Bueno, otra cuestión muy interesante. Sabéis que la Santa Compañía, como os decía antes, la Santa Compañía se puede ver, se puede escuchar, se puede oler, se puede sentir, pero es que a veces la Santa Compañía no son entidades ensotanadas, ¿no? Sino que son luceros, y luceros voladores, ¿no? De hecho hay tradiciones también muy interesantes, como por ejemplo hay la Santa Compañía de niños, ¿no? Que es otro tipo de Santa Compañía, y la Santa Compañía del mar, ¿no? Que eso es para... no me voy a meter ahí, pero hemos recopilado también testimonios de pescadores, sobre todo en Galicia, que es mi tierra, que ellos dicen que han observado a la Santa Compañía del mar, que son básicamente luces voladoras que van de la tierra al mar y se acercan a los barcos, o del mar hacia tierra, ¿no? Incluso hay testimonios en la isla de Ons, en Galicia, de gente que vive en la isla de Ons y ha confesado que ha observado a la Santa Compañía del mar, pero que en este caso iba del mar a tierra, ¿no? Y eran luces voladoras, normalmente se desplazan a cierta altura y en fila india, ¿no? Bueno, pues este es el caso de Manuela. Ella es vecina de un pueblo de Lugo, y ella nos contaba, además tuvimos la suerte de hablar con ella, hacía 2 o 3 semanas que había observado a estas luces voladoras, que para ella eran la Santa Compañía, ¿no? No cabía ninguna duda, ¿no? Y ya veréis que es un testimonio muy, muy interesante, pues es una mujer muy divertida, ¿no? Y lo contaba de forma muy divertida, ¿no? Las luces partieron del cementerio del pueblo, ahí lo veis. Ella vive, muy cerca del cementerio, ¿no? Es un pueblito muy pequeño y ella vive muy cerca del cementerio, ¿no? Y ella iba camino hacia casa, por esa carretera que veis ahí, ¿no? Por aquí. Ella iba hacia casa y por aquí, por este lado, a mano derecha está el cementerio, ¿no? Entonces ella ve una serie de luces, muchas, muy luminosas y muy grandes, que salen del cementerio, ¿no? Dice, salen del cementerio, van como en fila india y se dirigen hacia la carretera, por donde está caminando ella. Entonces dice, yo me aparto a ver qué es eso, ¿no? Y veo que esas luces, dice, pasan a mi lado, ¿no? Pero ¿cuántas luces? Dice, primero eran 3, ¿no? 3 luces muy grandes, muy luminosas, ¿no? Dice que iban a unos metros del suelo, pasan por delante de mí, esas 3 luces se van hacia allá y de pronto veo que salen otras 3 luces del cementerio, otra vez pasan por delante de mí, otra vez veo otras 3 luces, otra vez pasan por delante de mí y desaparecen justo al lado de su casa, ¿no? Claro, dice, uy, qué mal rollo, ¿no? Pero ella, muy divertida, nos decía, de momento non pasou nada, ¿no? Dice, e xa vai tempo, porque esto da compañía e dun día para outro, ¿no? Dice, esto da compañía es de un día para outro, o sea que ya me parece a mí que me he librado, ¿no? Eso decía esta mujer, ¿no?